Vamos con la película Viridiana, una coproducción, una película hispano-mexicana del año 1961, dirigida por el director Luis Buñuel, con las actuaciones principales, los papeles principales de Silvia Pinal, Paco Rabanne y Fernando Rey. Básase en la novela Alma de Benito Pérez Galdós y concibióse como una continuación de la película Nazarín de 1959, también dirigida por el director Buñuel. Como decimos, una coproducción hispano-mexicana que, debido a represalias administrativas tomadas por el gobierno español del general Franco, tras el escándalo suscitado tras el estreno de la película en el Festival de Cannes, provocaron que la película fuera explotada internacionalmente solo por la parte mexicana, lo cual dio lugar después a un largo conflicto jurídico y económico entre las compañías productores. Una película que, en cuanto a los premios, pues recibió en el Festival de Cannes en 1961 la Palma d'Oro ex aequo. Los papeles principales, decimos, Silvia Pinal, Fernando Rey, Paco Rabanne, Margarita Lozano, José Calvo, Teresa Raval, Luis Heredia, Yargu, etc. 90 minutos de duración tiene esta película. El periódico La Ciudad del Vaticano, l'Osservatore Romano, criticó con dureza la impiedad y blasfemia de la obra. Y la cinta fue de fecho prohibida en España e Italia. En España no se vería hasta 1977. En cuanto a la censura, podríamos decir, la burla de Viridiana, Buñuel escapó a la censura franquista, pero no a la ira del Vaticano. Hasta el año 1963 no existió en España una norma que regulare la censura. La censura en sí existía, pero no una norma. Aunque los órganos adaptáronse a los vaivenes del régimen, por ejemplo, la desaparición que comentábamos del censor militar en 1946, a partir de 1946 solo censuraban los cures, una constante entre las voces que decidían qué podía y no podía aparecer en las pantallas españoles, y esto era el molde católico. Fue en esta atalaya sobre la Iglesia católica, sobre la moralidad franquista, la que puso al dictador en un irónico aprieto entre la comunidad internacional. Esta película de Viridiana tiene la sinopsis que viene de Reu. Don Jaime, interpretado por Fernando Rey, un viejo fidalgo español que vive retirado y solitario en una facienda desde la muerte de la su muller. Ocurrió el mismo día de la su boda. Un día recibe la visita de la su sobrina Viridiana, interpretada por Silvia Pinal, que es una novicia en un convento y que tiene un gran parecido con la su muller. Esta película, como decimos, fue censurada porque no podían permitir que una novicia fuera presuntamente censurada. Y es considerada como una de las películas más importantes del siglo XX y supuso el regreso de Buñuel a su país natal, puesto que estaba exiliado precisamente en México, uno de los dos países que coproducen esta película. Volviendo a la trama, don Jaime, el tío de esta novicia Viridiana, fascinado ante el parecido de ella con la su difunta mujer, duérmela, vístela con clase de novia de muerte e intenta violarla, aunque finalmente no se atreve. Viridiana ayuéñase de Jaime cuando éste confiesa el abuso y termina don Jaime suicidándose. Y que la culpa que siente Viridiana por la muerte del su tío la que la emburre a renunciar a los sus hábitos, quedarse en la finca e iniciar una relación con Jorge, que es el fiu bastardo de Jaime, interpretado por Paco Rabanne. El guión, como decimos, logró fugir, escapar de la censura franquista, paradójicamente gracias a la escena que después enfurecería al Vaticano. Y ya que la censura provocó otro final en el guión, más inmoral, que sugiere menos a trois. Los censores abultorios que la imagen de una joven novicia
adentrándose na habitación dun home resultaba inmoral, así que el director propuso outro final. E nese outro final, curiosamente, coló, pasó la censura e suxeron menasatura, ya que la cámara inicia un lento retroceso, Viridiana está xugando al tute col soprimo unha criada. En ese momento, la película, como decimos, foi merecedora ex aequo da Palma de Ouro en el Festival de Cannes, y aunque la xunta de censores non había visto inconvenientes morales na versión de la cinta que Buñuel amosou, sí lo fizo el Vaticano a través del Observatore Romano, calificándola de blasfema y sacrílega. Da fecho, el director general de cinematografía, José Antonio Muñiz Fontán, que acudió a Cannes para recoller el premio, foi darreu inmediatamente cesado na súa chegada a España. Por lo tanto, la xunta de censores non viu inconvenientes, pero sí lo fizo el Vaticano. Además, había una escena de un grupo de mendigos que intenta abusar de la virginal Viridiana, que culmina con la composición de la Última Cena inspirada en el cuadro de Da Vinci y acompañada por fragmentos del Mesías, el oratorio de Händel sobre la vida de Cristo. Aquella foi outra das imágenes que enracionaron a la Iglesia y finalmente al propio general Franco. El régimen ordenó destruir todas las copias de Viridiana y, como decimos, no se estrenó, tuvo prohibida hasta que se estrenó en España en 1977. También hay que decir que fue de una torpeza total, puesto que censuraban esa entrada de una puerta que sugería una relación con un hombre, y sin embargo pasaron per alto ese xuego al tute que sugería un menage à trois. El texto, había unas encíclicas y una censura promulgada por Pío XI para proteger la moralidad de los espectadores y fueron el sustrato de la normativa franquista del año 1963. En estas nuevas reglas prohibíase la justificación del divorcio, del adulterio, de las relaciones sexuales ilícitas, prostitución y en general de cuanto atente es contra la institución matrimonial y es contra la familia, según recuelle la norma. Sin embargo, non se prohibían expresamente la representación del mal, sino que les perversiones se permitían siempre cuando tuvieran una clara y predominante consecuencia moral. Por lo tanto, gracias a la habilidad de los productores, a la pátina de moralidad religiosa y ambigüedades, Viridiana logró fuxir de la censura que antes de los años 60 centrábase en imágenes y fragmentos concretos como besos excesivos, abrazos luxuriosos, gestos, posturas incitantes, etc. Da fecho, por lo tanto, como decimos, non se estrenaría en España finalmente hasta 1977.